Pues nada, lo dicho. Lo dicho. Tema nuevo y no me gusta el título, es el título que tiene, pero no me gusta porque hay ya de 3 palabras, 2 son palabrotas, ¿no? ¿Verdad? Sí. Creo que no saben lo que significan 2 de las 3, ¿no? Pues mi objetivo hoy es explicarle el título. ¿Vale? Y el objetivo de mañana y de los próximos días es resolver un problema relacionado con el curso. ¿Vale? Pues el objetivo es entender el título y de las 2 palabras hay una muy fácil de explicar, que es endomorfismo. Un endomorfismo es una aplicación lineal. ¿Qué peculiaridad tiene esta aplicación lineal? Que va de un espacio vectorial en sí mismo. Esa es la única. Por eso se llama endo. Endo es como de que se queda dentro, ¿no? De V en V. Por eso se llama endomorfismo. Pues ya entendemos la mitad del título, ¿no? Palabrota de endomorfismo. Si ahora explico la otra, pues nos vamos y venimos mañana. Para la otra voy a estar un ratito. Vale. Por cierto, en el tema anterior, cuando yo les daba una aplicación lineal, ¿qué hacía todo el rato? Cogía una base aquí, cogía una base allá, y hacía la matriz de F respecto a esas 2 bases, ¿a que sí? Pues ahora que tengo el mismo espacio vectorial aquí y aquí, en vez de tomar 2 bases, solo voy a tomar una, y voy a considerar la misma los 2 sitios. ¿Vale? Y a partir de aquí en adelante, siempre que hable de endomorfismo, siempre que sea de V en V, voy a considerar la misma base en el conjunto de partida y en el de llegada. Y van a ser matrices de B, B, de F, ¿no? Matrices de F asociadas a la misma base, los 2 lados. ¿Vale? Pues ya está. Nota. Si tomamos B, una base de V. La matriz pues nada, pues en el tema anterior decíamos matriz asociada a F respecto de B1 y B2, y ahora como no hay 2, solo hay una, pues diré matriz asociada a F respecto de B. Por ahora muy fácil, ¿no? Por ahora no hemos dicho ninguna gran cosa. ¿Me saben decir alguna peculiaridad de esta matriz? ¿Alguna? Es cuadrada, ¿verdad? ¿Se acuerdan que siempre decíamos que este espacio tiene dimensión n y este espacio tiene dimensión m? La matriz es m por n. Pero niño, ahora m es igual a m porque v es igual a v. Conclusión, la matriz es n por m o la matriz es cuadrada, ¿verdad? Es una matriz n por n, en el cuerpo, siendo n, perdón, n la dimensión de v. Y siempre en este curso trabajamos en espacios de dimensión finita, ¿vale? Dimensiones infinitas no hablamos nunca, casi nunca, ¿verdad? Si la llamamos n, pues estas matrices son cuadradas. La matriz n cuadrada por n es lo que se llama matriz cuadrada. Y una cosa que vimos en el otro capítulo, en la semana pasada, era qué pasa cuando yo tomo una misma F y elijo una base B1, B2 y una base B1', B2'. Y tomaba 2 matrices, ¿verdad? Y las relacionábamos. ¿Se acuerdan que una era P por A por Q igual a C? ¿No salía esa relación? Pues puede ser lo mismo, ¿vale? ¿Vale? Así que estoy reescribiendo cosas de la semana pasada. ¿Vale? Entonces, sean B y B', 2 bases de V.
de U. Y consideramos A, la matriz B, B, y C, la matriz B', B'. Fíjense que ahora ya todo el rato, y no lo voy a decir, van a ser B, B, y siempre la misma B. Y aquí B', B' y la misma B'. ¿Vale? Puedo cambiar la base, pero si cambio la primera, cambio la segunda. ¿Se entendió, no? Todo el rato igual, BB o B', B'. En este capítulo y de aquí en adelante, nunca voy a escribir B'. ¿Vale? ¿Entendió? Y vamos a ver qué relación hay entre A y C. Y ustedes me dirán, niño, la misma que la semana pasada. La semana pasada vimos que C es igual a P por A por Q, ¿verdad? Voy a escribir lo mismo. Vale. No se enfadan, ¿no? Por repasar. La semana pasada ponía aquí de V1 en V2, pero ahora es V y V, y tomaba la identidad, después tomaba F, y después tomaba la identidad. Y ese era el camino de arriba. Y había un camino por abajo, que era por aquí y hacer esto. El camino de arriba y el de abajo hace lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, la matriz que me explique la parte de abajo será igual que la que me explique la parte de arriba. Por cierto, voy a tomar base para hablar de matriz. Pues aquí voy a tomar B y B. Aquí voy a tomar B' y B'. ¿Qué matriz me explica esta aplicación? La de abajito. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? C, ¿verdad? Porque es la matriz B', B' de F. Esto me la explica C. ¿Y este pedacito de aquí de en medio, cómo se llama la matriz? Esta es la A, ¿verdad? Y por cierto, este pedacito es una matriz de cambio de base, ¿no? Asociada a la identidad. Y este pedacito es una matriz de cambio de base asociada a la identidad. La escribo. La matriz asociada a la identidad respecto de B' y B'. Ah, que las bases son diferentes, cuidado. Esto es una matriz de cambio de base de las de toda la vida, ¿eh? De las de toda la vida de la semana pasada. ¿Sí? Abajo la función es F o P. La aplicación es F y la matriz que lo explica es C. Las dos son F. Esta es F y esta es F. Vale. Sí. Para hacer lo mismo por arriba que por abajo, ¿no? Por abajo hago F y por arriba hago identidad, o sea, no hago nada. Después hago F y después la identidad. En total, por arriba también hago F, ¿no? Sí. Y tenemos un teorema precioso que nos dice, niño, llevas toda tu vida multiplicando matrices así. ¿Por qué? Para que este teorema sea cierto, que para que la composición de aplicaciones lineales se corresponda con el producto de matrices, ¿verdad? Pues voy a escribir eso. Pues la matriz que explica lo de abajo es la C, pero como hacemos lo mismo que por arriba, pues habrá una matriz que explique lo de arriba, que es un producto de tres matrices, la de cada uno de los cachos, de los pedazos que estoy componiendo. ¿Que sí? Sí, bien, vamos. Pues el pedazo en medio da, y por cierto, dijimos que cuando hago el esquemita así, ¿verdad? Los productos invierten el orden, ¿verdad? No me pongan esa cara, por favor. ¿No? Se me cae el alma al suelo cuando me miran así. Y eso que tienen mascarilla, si no tuvieran, vamos. Bien. Y la semana pasada yo llamaba a una de estas Q y a otra P y seguían, ¿verdad? Sí, ¿no? Eso siempre. Y como son matrices de cambio de base, son invertibles, ¿verdad? Pero es que ahora, esta Q y esta P, como la quieren llamar, una es la otra, pero con las bases al revés. Y nosotros habíamos dicho que las matrices de cambio de base, cuando a las bases les hago así, una es la inversa de la otra, ¿porque sí? Entonces ya no es Q y P cualesquiera, no. Es P y su inversa. ¿Verdad que esta es la inversa de esta? ¿O esta es la inversa de esta? Pues entonces C lo que le está pasando es que C es P a la menos 1 por A por P. No es una Q cualquiera por A por P, sino es precisamente Q es la inversa de P. ¿Verdad? Así que si yo llamo a esta P, y esta la llamamos P, este mosquito de aquí es su inversa.
¿Por qué viene todo esto? Porque nos empeñamos en poner BB y B', entonces, por culpa de eso, nos sale aquí una a la inversa de la otra. Bien. Proposición. Ya está la demostración de una proposición. ¿Cuál va a ser la proposición? Pues la proposición va a decir, niños, si tomas un endomorfismo y tomas esta matriz, se relacionan de una forma. ¿Saben cuál es? Existe una matriz invertible tal que C es igual a P a la menos 1 por A por P. Eso lo puedes escribir. ¿Vale? Proposición o teorema o como quieras. Dime. ¿Podría repetir por qué una matriz es la inversa de la otra? Porque una matriz es... Que una matriz es la inversa de la otra. Vale, tienes que irte a la clase de, si calculo bien, la del martes de la semana pasada. Puede que sea, sí. Y vimos que una matriz de cambio de base, cuando las bases las pongo al revés, me sale la inversa. O sea que, si te fijas, esta matriz y esta, aquí te pone B' y B, y aquí pone B y B'. ¿Verdad que está? No puedo silbar con la mascarilla, pero bastante así. Por lo tanto, una matriz es la inversa de la otra. La demostración era súper fácil, incluso repásala para que veas, la demostración era súper fácil. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Que cuando multiplicaba estas dos matrices, es como si hiciese la composición y se me quedaba la identidad respecto de B, B. Y la matriz asociada a la identidad respecto de B y B es la matriz identidad. Esa era la prueba. Es súper fácil. Mírala, ¿eh? No te olvides. Sí, me lo miro. Vale, no pasa nada. Eso estoy yo aquí. Para recordarlo. Proposición, la que ya anuncié. Proposición. Sean A y C, dos matrices cuadradas del mismo tamaño. Cuadradas y del mismo tamaño, las dos n por n. Pues he puesto el enunciado del que sin querer antes jugando lo demostré, ¿verdad? Así que ya no tengo que hacer la demostración, pues la demostración está a la izquierda. Me paro un segundito para reflexionar si es realmente eso lo que demostré o no. ¿Vale? ¿Qué es lo que demostré antes? Que si yo tomo dos matrices del mismo endomorfismo, ¿verdad? Como A y C. Por cierto, BB y B', porque dijimos que cuando trabajamos con endomorfismo siempre serán BB y B'. Y escribí la relación que había entre ellas, me salió que existía una matriz de cambio de base, y sabemos que la matriz de cambio de base y la matriz de invertible son las mismas, ¿verdad? Tal que C es igual a P a la menos 1 por A por P. ¿Sí? Entonces, esta demostración la sellamos. ¿Sí? Me faltaría un poco decir algo en la otra dirección, pero en la otra dirección no hay mucho pega, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque sabemos que una matriz invertible es una matriz de cambio de base. ¿No? Matriz invertible sí, solo sí cambio de base, para eso estuvimos una hora, un día discutiendo eso, para poderlo decir con libertad. ¿Vale? Pues entonces estas matrices son de cambio de base. Y como una es la contraria de la otra, ¿verdad? La matriz Z, si A era BB, Z también me saldrá B'. ¿Se entendió? Eso me hace la vuelta, ¿vale? Que me da pereza escribirlo, porque es facilito, pero ya lo tenemos. Bien. La semana pasada hablamos de matrices equivalentes, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de otra cosa que se llama matrices semejantes. Dos matrices A y C son semejantes si pasa esto o si pasa esto. Cualquiera de las dos cosas porque son equivalentes, ¿no? ¿Vale? Son semejantes. Definición. Dos matrices cuadradas son semejantes
Dos matrices cuadradas del mismo tamaño, voy a hacer un poco pesado. Del mismo tamaño. Son semejantes. Del mismo tamaño. A y C, a ver, pesado, ¿cuántos son? A y C son semejantes si existe P invertible tal que es igual a P a la menos 1 por A por P. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que la relación de equivalencia era una relación binaria de equivalencia? Era reflexiva, simétrica y transitiva. Pues, ¿qué le va a pasar a la relación de semejanza? Que es una binaria de equivalencia. Ejercicio, ¿vale? No lo voy a hacer. Porque, de hecho, porque la hice en el primer cuatrimestre, si no me equivoco. ¿No? Ejercicio. La semejanza de matrices. Es una, o en Guatemala RB, ¿no? Relación binaria de equivalencia. Hay muchas partes fáciles. Reflexiva, ¿por qué A es semejante con A? Porque tomo P igual a la identidad. Simétrica, porque si para C, para que A esté relacionado con P, con C, uso P, para que C esté relacionado con A, uso P a la menos 1, ¿no? Porque si yo multiplico aquí por P y a la derecha por P a la menos 1, se me queda P por C por P a la menos 1 igual a A, que sí. ¿Sí? Y si P es invertible, P a la menos 1 es invertible, obvio. ¿No? Transitiva. Jugar dos líneas y recordar un detallito, que si P es invertible y Q es invertible, P por Q también es invertible. ¿Y cuál es la inversa de P por Q? Díganmelo y háganme feliz. La inversa. ¿Bien? Vale, pues con esos tres ingredientes que hemos dicho rápidamente sale esa demostración, ¿vale? Y no la voy a hacer. Si alguien la hace y tiene dudas, que me la enseñe y se la miro, no hay ningún problema. Bien. La semana pasada vimos equivalencia de matrices y yo esta semana vimos semejanza, ¿verdad? ¿Qué implicación es cierta? Si dos matrices son semejantes, entonces son equivalentes, o si dos matrices son equivalentes, entonces son semejantes. Repito la pregunta. Hay dos opciones. O esta cierta, bueno, dos, o esta cierta, o esta, o ninguna, vamos. Por aquí me están diciendo la primera, ¿estamos todos de acuerdo que es la primera? ¿Por qué? Pues muchas formas de verla. La que a mí se me ocurre, pues mira, son semejantes si existe una P invertible tal que P a la menos 1 por A por P igual a C, ¿verdad? Pues si llamamos P a la menos 1 Q, pues ya está. ¿Verdad? Q es invertible, sí, porque es P a la menos 1 y P era invertible. ¿Vale? Es un caso muy particular de equivalencia en el que la Q es igual a P a la menos 1, que sí. Por lo tanto, la implicación que tenemos, seguro es la otra. ¿No? La otra es cierta. La otra no va a ser cierta, pero me tengo que esperar un poquitito para ponerles un contraejemplo, ¿vale? Quiero trabajar un poquito más este concepto de semejanza de matrices para darles dos matrices que sean equivalentes, pero no semejantes. ¿Vale? ¿Sí? Si a alguien se le ocurre un ejemplo, por favor que me lo diga, ¿eh? Bueno, por aquí hay una cosa guapa que es que
¿Que dos matrices son equivalentes? Sí, solo sí. Semana pasada, por favor. C igual a P por A por Q, con P invertible, sí, solo sí tienen el mismo rango. ¿Verdad? Así que en este lado tengo una caracterización preciosa. Entonces, para darte yo un ejemplo de que esto no se cumple, tendré que buscar dos matrices que sean equivalentes, o dicho con otras palabras, que tengan el mismo rango, y que no sean semejantes. ¿Vale? Si tienes algún candidato para verificar eso, yo quiero hoy, antes de irme de aquí, ponerles un ejemplo de eso. Pero tengo que trabajar un poquitito. Si alguien tiene alguna idea, estoy encantado de escuchar. Nacho, ¿podrías repetir el implica de izquierda a la derecha? Sí. ¿Ves aquí? Tengo la de la izquierda, por lo tanto tengo esto, ¿verdad? Sí. Vale. Pues donde pone P a la -1, pon Q. Pues ya tienes lo de la derecha. Te pones Bien. -1 por Q. Llama Q a esta matriz. Q. Ah, vale, vale. Vale. Me están diciendo por aquí un contraejemplo muy barato. Es verdad, tienen razón, tienen razón. Lo compro, tienen razón. Me dicen, niño, toma dos matrices A y C que tengan el mismo rango y que no sean cuadrados. ¿No? Como la semejanza de matrices solo para matrices cuadradas, ¿verdad? Vale, sí, es un contraejemplo de esto, ¿vale? Pues voy a añadirle una hipótesis. Sean A y C cuadradas. Porque eso me pareció muy barato, ¿no? A y C cuadradas. Tienen razón, ¿eh? Tienen razón. Eso tengo en matemáticas. Hay que poner todo, la condición. Nacho, Dime, el ejemplo que estábamos viendo el otro día no valdría. ¿cuál es el ejemplo del otro día? Perdón. El que llegábamos a la matriz J. Sí, el grande. Ah, no, cuadrada, nada. Cuadrados, no son cuadrados esos, ¿no? Vale. Bien. Bueno. Y no me he olvidado que en el título decía no sé qué, diagonalización o algo así, ¿verdad? Sí. Diagonalización la recordará matriz diagonal, ¿no? Digo yo, diagonal al menos, ¿no? Vale, entonces voy a recordar lo que es matriz diagonal. Le voy a decir lo que significa que una matriz sea diagonalizada. ¿Vale? Y luego, no olviden que les tengo un contraejemplo ahí, ¿eh? Vale, voy a intentar ponerlo. Vale, una matriz es diagonal. ¿Se acuerdan de lo que era una matriz diagonal? Exacto. Definición. Una matriz cuadrada es diagonal si sus entradas fuera de la diagonal principal son ceros, ¿no? Cuadrada de. ¿No? Sí, de. ¿Vale? Una matriz cuadrada es diagonal. Si fuera de la diagonal es cero. Fuera de la diagonal principal. Eso fue lo que escribí, ¿verdad? Si sus entradas de su IJ son cero, siempre que y sea distinto de J, o sea, siempre que no esté en la diagonal principal, ¿verdad? Por la diagonal principal, que son las entradas 1, 1, 2, 2, 3, 3, ¿no? Aquellas en las que y por la J. ¿Verdad? Una matriz diagonal tiene esta pinta. La matriz diagonal tiene esta pinta de 1, 1, de 2, 2, hasta DNN y todo lo demás, cero. Cuando yo pongo estos ceros grandes aquí, es un montón de ceros, un cero en cada entradita, ¿vale? Pero
pues yo soy un poco bajo y pongo ceros grandes. ¿Se entiende, no? Vale. Muchas veces se escriben así. Se suelen denotar por lambda las entradas de la diagonal principal. Pues ya les dije lo que es una matriz diagonal, y ahora voy a decir lo que es una matriz diagonalizable. Una matriz cuadrada. Es diagonalizable. Si es semejante a una diagonal. La matriz A puede ser diagonal o no, pero para que sea diagonalizable tiene que ser semejante a una diagonal. O sea, si es diagonal, pues ya perfecto, pero si no es diagonal, puede ser diagonalizable. ¿Qué significa? Que yo puedo encontrar una P invertible, tal que P a la menos 1 por A por P sea diagonal. ¿Verdad? Escribo eso. Sí, solo así. P invertible. Tal que P a la menos 1 por A y por P es diagonal. ¿Bien o no bien? ¿Puede haber matrices que no son diagonales, pero sí son diagonalizables? Pues sí, las hay. ¿Eh? Por ejemplo, ejemplos de matrices diagonalizables. Ejemplos de matrices diagonalizables. Bueno, cualquier matriz diagonal, por ejemplo, la identidad es diagonalizable, ¿no? Porque ya es diagonal, no hay que hacerle nada, ¿no? O cualquier diagonal. Igual, ¿no? Pero hay más. Por ejemplo, pues mira, lo que sé, a lo mejor no me sale, a lo mejor tengo mala suerte, pero voy a tomarme una que sea diagonal. Y ahora lo voy a multiplicar por una invertible, por P a la menos 1, por D por P. ¿Vale? Voy a coger una matriz invertible, chiquitita, para que no sea muy jaleo. Esa es P. Y voy a hacer P a la menos 1 por D por P. Pues esto es P a la menos 1, la inversa de esta P, como es 2 por 2, voy a intentar hacerla rápido. Su determinante es 1, ¿verdad? Voy a hacerla por la fórmula. Adjunta, traspuesta, partido por determinante, ¿vale? El determinante de esta P es 1, ¿verdad? ¿Perdone? Que dices que P menos 1 y P igual a la identidad. Sí, P a la menos 1 por P igual a la identidad, pero aquí tengo una D en medio, ¿eh? Hay que tener cuidado. P es igual a la identidad y P también igual a la identidad. Ah, pero si yo tomo P igual a la identidad y P a la menos 1 igual a la identidad, cuando multiplique esto me dará D, ¿verdad? Y yo quería una no diagonal. D sin diagonal. ¿Vale? Sí, así encuentro otra diagonalizable, pero sería la misma D, ¿no? Quiero encontrar otra y cruzar los dedos fuertes y que no me salga diagonal. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es la inversa de esta P? Pues bueno, su determinante es 1, pues voy a dividir entre 1, dividir entre 1 es muy fácil, y voy a hacer adjunta traspuesta, ¿no? Pero la adjunta traspuesta, una matriz 2 por 2, es muy fácil. Ahora hay que poner los signos, ¿no? Si no me equivoco, son los negativos, por 1, 0, 0, 2, por 1, 1, 1, 2. Y voy a cruzar los dedos y que esta matriz no me sea diagonal. Ojalá, no lo sé. No lo sé, la verdad, no lo he comprobado. 2. Aquí se van a dar cuenta que no se multiplican matrices, pero que no se den cuenta.
Es un secreto mío. 0. 2 menos 2 menos 2. Bien, eso ya no es diagonal, qué bien. Vale, esta matriz puede que haya algún error de cálculo, pero ¿es diagonal? No. ¿Es diagonalizable? Sí, ¿por qué? Porque es semejante a D y D es diagonal. Y estoy usando, para decir que es semejante a D, estoy usando que la propiedad es de equivalencia, ¿verdad? Porque es simétrica, ¿verdad? Está claro que D es semejante a esta y por lo tanto esta es semejante a esta. Sí, estoy usando la simetría, ¿verdad? A mi antojo. ¿Se entendió o no? Vale. Entonces, ¿hay matrices que no son diagonales y que sí son diagonalizables? Sí. Ejemplo, 0, menos 2, 1, 3. ¿Vale? ¿Hay una pregunta? Ya les he dicho lo que es una matriz diagonalizable. ¿Todas las matrices son diagonalizables? Pues lo que va a pasar es que no. No todas las matrices son diagonalizables. Porque si no, no la llamaría diagonalizable, la llamaría matrices, ¿no? Nota. Nota. No todas las matrices son diagonalizables. Ejemplo, por ahora no se lo puedo dar, se los debo. Les debo un ejemplo de una matriz que no sea diagonalizable, que no sea semejante a ninguna diagonal. ¿Se le ocurre alguna? Se los debo. Ya les debo dos contraejemplos, ¿no? Se me está poniendo esto caro. Vale. A ver si lo apañamos. Por cierto, ya dije lo que es una matriz diagonalizable y ahora voy a decir lo que es un endomorfismo diagonalizable, que va a ser muy barata la definición. ¿Saben cuándo es un endomorfismo diagonalizable? Cuando tiene una matriz diagonalizable. Definición. Un endomorfismo es diagonalizable. Pues miren, voy a hacerlo como me dijeron ustedes, pero primero sin escribir. Un endomorfismo es diagonalizable si cuando yo hago su matriz me sale diagonalizable. ¿Pero qué significa que cuando yo hago su matriz salga diagonalizable? Que es semejante a otra diagonal, ¿verdad? Significa que si hubiese cambiado la base, hubiese salido diagonal. ¿Verdad? Conclusión, definición. Un endomorfismo es diagonalizable si existe una base tal que su matriz es diagonal. ¿Vale? Sí, estoy juntando un poco lo que hemos visto hoy, ¿no? Bien, protesten, ¿eh? Protesten si no les convence. Sí, existe B base de V. Un endomorfismo F de V en V, perdón, es que quiero ir rápido. Existe B base de V. Me tienen que odiar, tienen que tener todos los apuntes llenos de tachones. Lo siento. Contra eso no puedo luchar. Lo intento, de verdad. Ay. Sí. En el ejemplo de antes no te vale la de todo cero, ¿no? La de todo cero es el diagonal, ¿verdad? La diagonal también hay ceros, pero si es diagonal esa matriz, ¿verdad? Sí, para que una matriz sea diagonal, fuera de la diagonal tiene que haber ceros. Y en la diagonal, lo que tú quieras, pueden ser ceros o no ceros, ¿no? Entonces la matriz todo cero es diagonal. Lo voy a poner porque a veces se nos olvida eso, ¿verdad? La matriz llena de todo cero es diagonal. Vale, entonces no me vale por eso porque ya es diagonal eso. Bien. ¿Todos los endomorfismos serán diagonalizables? Pues no, porque ya les he dicho que todas las matrices no son diagonalizables, ¿verdad? ¿Sí?
No, pero también le debo un ejemplo. Y lo escribo porque ya son demasiadas deudas. Vale. Nacho, Dime. ¿la matriz tiene que ser diagonal o diagonalizable? La que está asociada a la... Aquí, vale. Sí, Te voy a responder. Tú me estás diciendo desde casa, con mucho sentido, ¿no? Que si digo que el endomorfismo es diagonalizable, lo natural poner aquí es diagonalizable, ¿verdad? Pero es que, si esta matriz fuese diagonalizable, es que es semejante a una que sí es diagonal, por la definición de matriz diagonalizable, ¿verdad? Pero es que si es semejante a otra diagonal, si hubiese elegido otra base, me hubiese salido diagonal, porque las matrices semejantes son de la misma F, pero cambiando la base, ¿verdad? sí. Entonces, es lo mismo poner aquí diagonalizable que diagonal en la definición. Vale, gracias. ¿Se entendió? Sí. Sí, Sí, vale. Porque yo digo que existe una base, ¿verdad? Pero lo voy a poner aquí. Y esto es equivalente, y esto es equivalente. Esto es lo mismo que, ya que me lo preguntan, que para toda base B', prima base, de U, la matriz de F de B', es diagonal. Me gustó la pregunta, me gustó mucho, muy pertinente. Y me gusta más ahora que lo escribí así. ¿Por qué? Porque lo que te estoy diciendo ahora es que si para toda base es diagonalizable, es que existe una para la que es diagonal. Y así un poco cerramos todo lo que hemos visto hoy, ¿no? ¿Se entendió o no? Vale, así que gracias por la pregunta, porque me gusta más así. Vale. Pues lo que queda poquito de clase, voy a intentar pagar todas mis deudas. Les debo 3 contra ejemplo, ¿verdad? ¿De qué? De dos matrices que sean equivalentes y no semejantes. También les debo una matriz que no sea diagonalizable. Y también les debo un endomorfismo que no sea diagonalizable, ¿verdad? Pues voy a pagar todas mis deudas. Yo tengo el primer contraejemplo. Mario, escríbemelo, por favor, dímelo. Te lo digo mejor. Dímelo, sí. La matriz, y te lo digo por fila, Sí. 300. 300. Mario dice, bueno, espérate, porque para que no, por si alguien lo ve, para que no se crea que me equivoqué yo, se equivocó Mario, se equivocó. Y aquí se acertó para él también, ¿eh? 300. 060. 060. 000. 000. Y la otra, ¿Sí? 300. ¿Ah? 960. 960. 000. 000. ¿Y qué me dices tú? Estas dos matrices tienen ambas rango 2, por lo tanto son equivalentes, ¿verdad? Y me estás diciendo que no son semejantes. Sí. Pues lamento comunicarte que esas dos son semejantes. Lo siento. Pues yo la cuenta mal entonces. Vale. Esas dos sí son semejantes. Ya no te puedo justificar por qué ahora, porque no hemos dado suficiente materia, pero yo sé cosas, ¿no? Y se las voy tocando poco a poco. Si les cuento todo, me queda aquí hasta la noche. Tampoco sé tanto, pero esto sí. Vale. Esas dos son semejantes también. No me gustan, lo siento. Yo voy a poner dos más facilitas, ¿vale? Yo voy a tomar el endomorfismo por ahora. El ejemplo. El endomorfismo. De R2 en R2. Y les voy a decir que es mi favorito endomorfismo no diagonalizable. ¿Por qué es mi favorito? Porque es más fácil de todo. ¿No? Porque yo tenga ideas raras. Vale.
Pues al par AB lo vamos a enviar al B,0. Y les voy a intentar demostrar que no es diagonalizable. No es diagonal. ¿Y cómo se lo voy a demostrar? Pues por reducción al absurdo. Voy a suponer que es diagonalizable y voy a llegar a un absurdo. ¿Vale? Supongamos que F es diagonalizable. F es diagonalizable. Por cierto, así a bote pronto. ¿Alguien sabe calcularme la imagen de este F? Bueno, es una aplicación lineal. Antes que nada, ¿es una aplicación lineal? Sí, para cagar. ¿Sí o no? De salto. Bueno, eso sin pensar. ¿Alguien me sabe calcular la imagen de F? O al menos su dimensión. O algo. ¿El 0,0 está en la imagen de F? ¿El 7,0 está en la imagen de F? ¿El 15,0 está en la imagen de F? ¿El 15,3 está en la imagen de F? ¿El 0,1 está en la imagen de F? ¿Quién es la imagen de F? Son los elementos. ¿Y la segunda? Vale, vale. No, eso es fácil, pero que estaba yo frío, digo. ¿Por qué? Vale, no, el fallo mío para hacer preguntas fáciles, perdón. Perdón. ¿Alguien sabe decirme una base de la imagen? 1,0, ¿vale? ¿Cuánto es la dimensión de la imagen? 1, ¿verdad? Vale, vale, vale. Está todo bien. Vale. Supongamos que F es diagonalizable. Olvidemos de este inciso. Ahora lo recordamos, ¿vale? Entonces, lo que acabamos de decir es que existe una base, que no sé cuál, una base de R2, tal que la matriz BB de ese F es diagonal. ¿Verdad? La definición de diagonalizable, ¿no? Entonces, existe una base de R2, tal que la matriz de F respecto de B y B es diagonal, ¿verdad? Y como bueno, como es un espacio de dimensión 2, pues tendrá que ser diagonal y 2 por 2. Las diagonales 2 por 2 son súper fáciles. Lambda 1, 0, 0, lambda 2. Y no tiene más cosas, ¿verdad? Tiene que ser 2 por 2 porque el espacio en lo que estamos jugando tiene dimensión 2. Por cierto, mi base de R2, ¿qué dimensión tiene R2? De nuevo. 2, porque mi base tendrá dos elementos, ¿verdad? Y son dos elementos de R2, que los voy a llamar A1, B1 y A2, B2. ¿Sí? Pregunta, ¿estos dos numeritos pueden ser 0? Lambda 1 y lambda 2 pueden ser 0. Los dos, esta matriz puede ser todos ceros. No, porque ¿cuál sería el F si fuese toda una matriz de 0? La aplicación que envía todo al 0, ¿verdad? Esta aplicación envía todo al 0. No, porque el 1714 lo envía al 14,0 y no 0. ¿Sí? ¿Vale? Le pueden ser solo preguntas difíciles, porque las fáciles me dejan loco. ¿Vale? Conclusión, estos dos números no pueden ser 0. Uno de los dos no será 0, ¿verdad? Otra forma de verlo. Otra forma de verlo que me gusta. La dimensión de la imagen me dijeron que era 1. Se me olvidó aquí poner un 1, ¿verdad? Y la dimensión de la imagen es el rango de cualquier matriz asociada, ¿verdad? Entonces el rango de esta matriz tiene que ser 1. Entonces, o lambda 1 es distinto de 0, o lambda 2 es distinto de 0. Por cierto, el otro sí tiene que ser 0 para que el rango de esa matriz sea 1, ¿verdad que sí? Pero bueno, eso no me interesa hoy. Eso es otro día. ¿Vale? Pero uno de estos dos números no es 0. ¿Cuál quieren que no sea 0? ¿Lambda 1 o lambda 2? Lambda 1, pues lambda 1. Si fuese lambda 2 voy a hacer una cosa similar, ¿vale? Pero o lambda 1 distinto de 0 o lambda 2 distinto de 0. Pero voy a suponer, vamos a suponer lambda 1 igual a 0.
Distinto a 0, perdón. Lambda 1 es distinto a 0. Perdón. Y ahora quiero que pensemos en cómo se calcula esta matriz. ¿Cómo se calcula esta primera columna? Pues la primera columna, la matriz asociada a B de F, se toma el primer elemento de B. Míralo aquí. Me equivoqué una cosa, vale, bueno. El primer elemento de B, el ACF, y estas son las coordenadas, ¿verdad? Vale, pues justo ese no es el que yo quería que fuese 0, perdón, me equivoqué. Vale, vamos a suponer que lambda 1 es igual, lo que voy a hacer es, perdón, volvemos para atrás, predominamos, vale. Miren como la dimensión de la imagen es 1, perdón, y la dimensión de la imagen en el rango de cualquiera de estas matrices, ¿verdad? Uno de estos dos números tiene que ser 0, ¿verdad? Porque si ninguno de esos dos números es 0, el rango sería 2, ¿verdad? Perdón, me equivoqué. Bueno, perdón. No se aguanta. Eso. Entonces, uno de los dos tiene que ser 0 por narices, porque si no esa matriz tendría rango 2. Y voy a suponer que lambda 1 es igual a 0. Y me voy a la primera columna. ¿Cómo se calcula eso? F de A1 de 1 del primer elemento de mi base tiene coordenadas lambda 1, 0 respecto de B. ¿Sí? ¿Pero qué significa que tiene coordenadas lambda 1, 0 respecto de B? ¿Significa? Que es lambda 1 veces A1B1 más lambda 2 veces... Ah, pero esto es 0, ¿no? ¿Veis qué tonto estoy? Lambda 2 de 2. Pero como dijimos que lambda 1 es 0, esto es 0, 0. Ay, me estoy liando. Vale. Por cierto, f de A1B1 es... ¿Y por qué esto no resuelve? ¿Qué esto qué hace? Estoy tonto, ya está. Voy a tener que cortar el vídeo. Voy a volver para atrás de nuevo, lo siento, ¿vale? Me van a perdonar. Qué tonto soy. Perdón, volvemos para atrás. Hasta aquí. Bueno, de nuevo necesito, lo que me puede apoyar es que uno de los dos es, lo tengo aquí escrito. Nacho, concéntrate. Distinto de 0. ¿Vale? Supongamos. Qué rayo me da muy mal. ¿Vale? Entonces voy a suponer que lambda 1 es distinto de 0. Ahora ya está, perdón. Si lambda 1 es distinto de 0, me voy a fijar en la primera columna. ¿Vale? ¿Cómo se calcula la primera columna? Se toma el primer elemento de B1, el ACF, y estas son sus coordenadas respecto de B. ¿Verdad? Entonces lo que está pasando es que F de A1 B1 tiene sus coordenadas lambda 1, 0 respecto de B. ¿Qué significa que tenga lambda 1, 0 coordenadas respecto de B? Que es lambda 1 veces el primer elemento de B, más 0 veces el segundo elemento de B. ¿Verdad? No lo escribo. Esto significa que esto es lambda 1, 1, como lambda 1 de 1. Bien. Pero ahora, yo elegí F que a B lo envía a B, 0, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde envío a 1, B1? A B1, 0. Bien. Y ahora tengo que esto es igual a esto. Pero si dos vectores son iguales, su segunda coordenada son iguales, ¿verdad? Entonces 0 es igual a lambda 1 B1. ¿Y yo qué quiero decir? Entonces B1 es igual a 0. ¿Lo puedo decir? Sí, porque el lambda 1 es distinto de 0, ¿verdad? Yo puedo simplificar
una constante que sea distinto de 0, ¿que sí? Si no, y aquí importante, lambda 1 distinto de 0. No nos pase como los trucos que ponen de internet 1 igual a 2, que siempre tachan 0 con el 0, ¿no? ¿Vale? B1 igual a 0. Pero amigos, si B1 igual a 0, ¿qué es el vector 0, 0? ¿Verdad? Entonces B1 es igual a lambda 1 por A1, porque las primeras coordenadas son iguales. Pero si B1 vale 0 y lambda 1 es distinto de 0, ¿qué puedo decir de A1? Que es 0 también. Contra, entonces tanto A1 como B1 son 0. Entonces, ¿quién es el primer vector de mi base? ¿El 0, 0 en una base? Absurdo. ¿Sí? ¿Entendió? A pesar de mi follón. Imposible. Porque el A1, B1, está en la base. ¿De dónde viene el absurdo? ¿De dónde viene el absurdo? De haber supuesto que era diagonalizable. Conclusión, esta F no es diagonalizable. Conclusión. Conclusión. F no diagonalizable. Nacho, Dime. ¿podrías repetir lo que hiciste al final? Sí. Igualar esto a esto, y en dos líneas, como el lambda 1 es distinto de 0, me salió todo igual a 0. Esto igual a esto. Vale. Vale, y les prometí 3 contraejemplos y solo les he dado uno, así que les debo 2 más, pero son súper fáciles los otros 2. ¿Por qué? Bueno, como F no es diagonalizable, voy a calcular una matriz de F, la que ustedes prefieran, me digan su base favorita del primer sitio y la base favorita del segundo. ¿Cuál es la base favorita de ustedes? La mía es la canónica. Y como lo voy a hacer yo, voy a poner la canónica. La base canónica es 1, 0, 0, 1. ¿Cuál es la matriz de F respecto a la base canónica? Pues con el primer elemento de la base canónica, 1, 0, le hago F. 0, 0. ¿No? Su coordenada, 0, 0. ¿Es verdad? Con el segundo vector de base canónica, 0, 1. Le hago F. 1, 0. Su coordenada, 1, 0. Pues esa matriz puede ser diagonalizable. No, porque si fuese diagonalizable sería semejante a otra diagonal y entonces F sería diagonalizable, ¿verdad? Y F no lo es. Entonces esta matriz no diagonalizable. ¿Entendió? Si hubiesen cogido otra matriz de esta F, tampoco diagonalizable. Cualquier matriz asociada a esa F no puede ser diagonalizable por el mismo motivo. ¿Se entiende? Solo que yo cogí la más simple, ¿vale? Me falta un contraejemplo. Dos matrices equivalentes y no semejantes. Una va a ser esta. ¿Me pueden decir la otra? Dos matrices equivalentes y no semejantes. Y no semejantes. Una es esta, 0, 1, 0, 0. Y la otra me van a tener que decir una matriz de rango 2 y que no sea semejante a esta. ¿Se atreven? Venga, háganme feliz. Una matriz 2 por 2 que tenga rango 1 para que sea equivalente a esta, pero que no sea semejante a esta. 0, 1, no, de 0, 0, 1, 0. Esa no me gusta. Esa no me gusta. Una pista, esta no es diagonalizable, entonces nunca será semejante a una diagonal. ¿Eh? La identidad no tiene rango 1, lo siento, no me gusta. Quiero que tenga rango 1 y que sea diagonal para que no pueda ser semejante con esta. Venga, díganme una matriz de rango 1, no diagonal. Gracias, 1, 0, 0, 0. Escuché otra cosa, pero estaba mal, así que no la escribo. Esta sí me gusta. ¿Esta es diagonal? Sí. Por lo tanto, ¿pueden ser semejantes? No, porque entonces esta sería diagonalizable porque sería semejante a una diagonal. ¿A que sí? ¿Y qué rango tiene? 1, ambas. Y aquí donde puso un 1, si quieren pongan un 8. Pongan un pi medio si quieren, me da igual. Porque esas todas tienen rango 1 y son diagonales, ¿verdad?
Entonces ya les puedo dar un ejemplo de dos matrices equivalentes, porque tienen el mismo rango, del mismo tamaño, para que no hagan trampas sucias, ¿vale? Y en cambio no son semejantes. Bien. ¿Me puedo ir contento? ¿Se entendió los conceptos que colocamos hoy? Vale. Pues nada, perdón por el fallo de la prueba y nos vemos mañana.